Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a contar con Luciano Mundino en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Gracias por el espacio, como siempre. Bueno, hoy que en estos días se cumplen 600 días del inicio 600. de la invasión de Hamás en Israel, seguimos hablando de ese tema porque ese tema sigue estando en las primeras planas y está sin resolver, a pesar de que ya está Trump en el gobierno hace varios meses y, Ujú. y su varita mágica parece que no funciona del todo. Y Israel tiene que inventar cosas como este tema de la ayuda humanitaria que tiene que proveer a él para que Sí. las organizaciones no gubernamentales y humanitarias no introduzcan armas o no le Ujú. cedan la ayuda humanitaria solamente a Hamas, ¿no? Sí, sí. Efectivamente. De hecho, mira, hay tres o cuatro cosas que voy pensando como para empezar a armar un panorama de lo que tenemos hoy a finales de mayo, que son más de 600 o 600 días que se cumplen hoy, pero que ya son 600 días de la guerra que inicia el grupo terrorista Hamas al invadir el Estado de Israel el 7 de octubre del 2023. A medida que iba avanzando la operación militar, especialmente la terrestre, en la Franja de Gaza, era obviamente una situación muy esperable que el ejército de Israel se encontrara con cada vez mayor cantidad de población civil que necesite asistencia inmediata. Esto lo estamos viendo desde el mismo inicio de la guerra, cuando ya incluso antes Israel venía alertando desde hacía mucho tiempo atrás, cuidado con lo que ocurre con la franja de Gaza y la ayuda humanitaria que ingresa. No solo porque muchas de esta ayuda, sean alimentos o medicinas, iban a parar directamente a Hamas. De hecho, los líderes de Hamas, desde Ismail Haniyeh hasta aquellos que están todavía hoy con vida y no han sufrido la eliminación selectiva por parte de Israel y que están entre Turquía y Qatar, son líderes que son multimillonarios en uno de los territorios quizás más pobres que encontramos en el Medio Oriente. Muy distante a esa idea original de la prisión a cielo abierto que era la Franja de Gaza hasta el 6 de octubre. Pero es una idea que se inundaba mucho en el relato popular a la hora de hablar del conflicto árabe-israelí y no tengo dudas que más de un gazatí debe estar pensando hoy qué bueno poder volver al 6 de octubre del 2023, cuando éramos una prisión a cielo abierto y no un territorio que tiene casi el 80 o el 90% de su estructura totalmente devastada. Es una realidad que el ejército de Israel tuvo que enfrentar desde el primer momento. Aquí hay una dirección que creo que va en el sentido de reducir o eliminar una válvula económica que jamás conseguía con el robo a la ayuda humanitaria y que todavía al día de hoy consigue, y que es un plan que claramente se ve interferido desde que Israel y Estados Unidos empiezan a organizar de otra forma el esquema de la ayuda humanitaria, y es no solamente el robo de esa ayuda humanitaria que no iba hacia los pobladores gazatíes, sino hacia los batallones de Hamas, sino también cómo todo este grupo terrorista organizaba un mercado negro en el que revendía estos alimentos. Hace unos días atrás circuló un video en redes de un gazatí quejándose porque había pagado casi 100 shekels un paquete de arroz en plena Gaza, en plena guerra, y esto por supuesto repercute directamente y en primer lugar en la población civil que se encuentra diezmada por esta guerra a culpa de Hamas. En todo este esquema jamás se seguía y se sigue beneficiando todavía el día de hoy. Por eso es una realidad que Israel tuvo que enfrentar desde el minuto cero, cuando incluso, insisto, alertando desde hacía mucho tiempo, decía mucho cuidado porque la ayuda humanitaria no va a los civiles de la Franja de Gaza, sino que va a los terroristas de Hamas. Haciendo aquí obviamente la misma aclaración o incisión que se hace siempre cuando nos referimos a la Franja de Gaza como una sociedad en la cual la totalidad de su infraestructura civil era utilizada por el grupo terrorista Hamas para su operatividad militar en contra del Estado de Israel o en contra de todos aquellos que eran enemigos declarados del grupo Hamas.
Esto es una realidad y es otra realidad que es quizás inamovible a 600 días de la guerra, incluso también al principio con mucha presión que vino desde los Estados Unidos, particularmente de la administración Biden, que sostenía que la ayuda humanitaria no debía interrumpirse nunca. Y de hecho, esto fue así hasta primeros días de marzo, cuando se termina la tregua, el alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Hamas corta la liberación de más civiles secuestrados en Gaza por parte del grupo terrorista Hamas. Hoy quedan todavía 58 secuestrados que no están siendo ni siquiera liberados. O sea, hay algún tipo sí de rumor y de tratativas que se están todavía negociando en Doha. Es muy poco y es muy prematuro poder, por lo menos, hacerse una idea de lo que puede llegar a suceder con estas conversaciones que están teniendo hoy lugar en Qatar. Lo cierto es que jamás tuvo la voluntad de los primeros días de marzo interrumpir ese alto al fuego, interrumpir la tregua y por consiguiente reanudar la guerra. Israel no se iba a quedar de brazos cruzados teniendo en ese momento a 59 israelíes secuestrados y teniendo todavía la herida abierta del 7 de octubre, muy cerca realmente, porque estamos hablando de menos de 2 años, pero que ha generado un trauma muy grande en la sociedad israelí, que todavía hay muchas cuentas pendientes por saldar frente a lo que sucede en la Franja de Gaza. La respuesta de Israel fue inmediata: cortar la ayuda humanitaria que ingresaba a la Franja de Gaza. Esto se sabía que en marzo era una medida que no se iba a poder sostener infinitamente en el tiempo, porque no es un objetivo de Israel matar a 1 millón de personas en la Franja de Gaza de hambre, como sí lo ha intentado jamás durante mucho tiempo, cuando en vez de alimentar y proveer a la sociedad civil, se quedaba con sus recursos para alimentar y sostener a los batallones con los que operaba. Esto no es un objetivo del gobierno de Israel ni de la sociedad israelí. De hecho, hay hoy distintas encuestas que se están manejando dentro de Israel, en la cual hay un gran consentimiento de llegar a un momento de terminar la guerra a cambio de la libertad absoluta de los 59 secuestrados. Estamos hablando, 58, perdón. Estamos hablando entre unos 20 a 25 que están con vidas y el restante ya de muertos que han sido o asesinados el 7 de octubre y llevados a la Franja de Gaza, o bien que han sido asesinados en el cautiverio, probablemente dentro de los túneles de Hamas en la Franja de Gaza. Terminada, interrumpida la entrada de ayuda humanitaria, la situación se volvía una bomba de tiempo dentro de la Franja de Gaza, y acá también hay intención de generar una realidad distinta dentro de lo que es el territorio gazatí para que jamás deje de proveer ese mercado negro y poder sacar rentabilidad de esa venta excesiva y muy inflada en cuanto a precios, y quitar un poco de eje, especialmente lo que había sido en la zona de Rafah al sur de Gaza y el corredor Filadelfia, que eran puntos centrales en el ingreso y en la distribución de esta ayuda humanitaria. Israel lo que intentó en el mes de marzo, y lo sostuvo hasta hace unos días atrás, cuando se reinicia el ingreso de ayuda humanitaria, es quitar a Hamas de la ecuación. Hay un objetivo que sigue siendo uno de los dos objetivos centrales en esta guerra, y es liberar a la Franja de Gaza de Hamas, o que Hamas no sea parte integral de un gobierno, por lo menos en lo que es la reconstrucción política de la Franja de Gaza, y relegar a Hamas a un segundo o tercer sitio, o si no bien expulsarlo de la Franja de Gaza. Para completar ese objetivo era necesario quitar al grupo terrorista Hamas de la distribución de la ayuda humanitaria. En estos 2 meses que hubo casi un bloqueo casi total a la Franja de Gaza, desde lo que es el ingreso, que se redujo casi a ingresos mínimos, bajo enormes inspecciones por el lado de Israel para evitar justamente filtraciones. Insisto, estamos hablando de un territorio que además tiene un estatus jurídico muy cuestionado, porque realmente es un limbo, ¿no? No estamos hablando ni de un territorio soberano ni de un territorio autónomo, sino un territorio que, además de ser un limbo jurídico, está hoy en medio de un combate, en una guerra de insurgencia o una guerra de tipo urbano, especialmente en Gaza City, lo que es la propia Gaza dentro de la Franja de Gaza, y con zonas de combate en donde hay una superpoblación y una densidad poblacional de palestinos ubicados ahí de forma intencional por Hamas o la Yihad Islámica, para poder acrecentar el número de víctimas fatales. En ese esquema, Israel procuró, con intervención y ayuda también de países
del Medio Oriente, el caso de Emiratos Árabes tuvo alguna participación, Jordania al principio también, y por supuesto los Estados Unidos, evitar cualquier tipo de filtración, sea de equipo de armamentos o sea de los propios terroristas. Me acuerdo cuando se cortó la Franja de Gaza a través del corredor de Netzarim, que luego se sumó ahora el corredor de Morag. Eso lo que permitía era tener un control, no solo bloquear y dividir la Franja de Gaza en partes, sino evitar que del norte al sur y viceversa, los grupos terroristas y los grupos armados se camuflen en la población civil. Y aquí hay otra vez un objetivo que es muy claro. Israel no tiene como objetivo lastimar y dañar a la población civil en la Franja de Gaza. Por eso, si vemos lo que han sido estos 600 días de guerra, cuando Israel atacaba en el norte, se procuraba que la población civil de la Franja de Gaza se desplazara primero hacia la zona del centro y luego hacia la zona del sur. Con el tiempo quedó demostrado que Hamas tenía fuerte presencia y fuertes posiciones en la zona del sur de la Franja de Gaza. ¿Qué es lo que encontraba ahí? Rafia. ¿Qué es lo que significaba Rafia? Que hace un año atrás, en mayo del 2024, la administración Biden-Harris no tenía ningún tipo de intención de permitir el ingreso de las fuerzas de defensa de Israel a Rafah. Se hablaba desde una tensión diplomática con Egipto por los acuerdos alcanzados en la década del 70, se hablaba también de una enorme cantidad de víctimas civiles que iba a tener la intervención dentro de la Franja de Gaza por la condición humanitaria. Se llegó incluso a montar una campaña que decía todos los ojos puestos en Rafah, que usaba una especie de cartel en el cual se utilizaba una imagen creada con inteligencia artificial para hablar de campos de refugiados en Rafah, cuando la realidad muestra que en ningún lado de la Franja de Gaza, tampoco en Jordania, en Siria, quizás sí lo podríamos encontrar en Sudán, existían campos de refugiados de este tipo. Es decir, había que apelar incluso a la inteligencia artificial para movilizar ese factor lástima que jamás lo ha utilizado muchas veces a lo largo de esta guerra y lo utilizó también en Rafah. Lo cierto es que cuando Israel ingresó al sur de la Franja de Gaza, no solamente encontró evidencias y rastros de secuestrados que estuvieron allí, no solo detuvo a terroristas de Hamas o de la Yihad Islámica Palestina, sino que también encontró las pistas y pudo eliminar a Yahya Sinwar, el líder de Hamas, uno de los líderes más importantes que quedaban en el terreno y que fue abatido por el Estado de Israel durante el año 2024. En Rafah logró controlar parte de esta entrada y esta distribución en la cual la ayuda humanitaria cobraba un peso fundamental. Aquí también apelando a un recurso quizás más teórico de lo que es la zona de combate netamente dicha. No siempre para un ejército es posible controlar y poder hacer frente a las necesidades de la población civil que están dentro de la zona de combate. Esto hay algo que además nos lleva a ver lo que es estadísticamente la relación o el ratio entre combatientes, en este caso de Hamas o de la Yihad Islámica, eliminados y el ratio de la población civil afectada es casi 1 a 1. Es una relación de los conflictos más bajos que ha habido en el Medio Oriente, incluso entre países musulmanes que han ido a la guerra entre sí, caso Irán-Irak o caso de la Liga Árabe contra los hutís en Yemen, pero también una relación muy baja con conflictos y guerras abiertas que ha habido por fuera del Medio Oriente y que se dispara en este caso en una relación muy alta si tomáramos guerras incluso también en el territorio europeo. Sin embargo, al avanzar la operación militar, Israel otra vez en el mes de abril y estos días de mayo se encontró con la necesidad de empezar a organizar la entrada y la distribución de la ayuda humanitaria poniendo el foco en algo, quitar a Hamas de esta ecuación, asistir a la población civil de la Franja de Gaza y evitar que haya una filtración terrorista por parte de estos grupos. Ahora, dado que dos de los principales pasos de frontera que eran utilizados justamente para controlar ese paso de los camiones se encontraban en Rafah, y que eso además es una ciudad que se encuentra al día de hoy casi en su totalidad destruida y bajo una ocupación por parte de las fuerzas de defensa de Israel momentánea mientras dure la guerra, y que su población ha sido totalmente evacuada, allí se establecieron los centros de distribución. Uno de los cambios que se empezaron a ver
es que ya los camiones no van directamente a los almacenes de distribución de las agencias de Naciones Unidas que estaban distribuidos en toda la franja de Gaza, que además sufrían asaltos por parte de organizaciones armadas o por negligencia de la propia Naciones Unidas. Toda esta cantidad de medicinas y alimento llegaban a manos de Hamas en muy poco tiempo, sino que ahora todo lo que ingresa a la franja de Gaza se va a empezar a descargar en los centros de distribución ubicados en Rafah, en donde las entregas se harán de forma individual a familias gazatíes. De hecho, esto empezó ayer. Ayer hubo la primera puesta en práctica de lo que es no entregar en manos a la población palestina por toda la franja de Gaza, sino centralizar los puntos de distribución y esperar que los palestinos vengan. La Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas ha puesto el grito en el cielo con esto, se han quejado, ellos también son responsables de la fatal organización que ha tenido la distribución de ayuda humanitaria. Ayer ha habido disturbios más que nada por el amontonamiento de gente que obligó a esta empresa, que es una empresa privada de distribución norteamericana que está resguardando la, la distribución y la entrega de esta ayuda humanitaria, que además tiene personal de seguridad, a efectuar disparos al aire porque se produjeron avalanchas y disturbios que fueron obviamente finalmente controladas. ¿Qué es lo que queda pendiente? ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo con esas agencias de las Naciones Unidas y esas ONGs que se encargaban de la distribución de la ayuda humanitaria que señalabas al principio, que ha sido demostrado no solo durante la guerra, que son parte activa del problema? Acá hay una cuestión que es inobjetable. Los alimentos y las medicinas se están distribuyendo sí o sí desde Rafah y hay control de Israel y de las empresas americanas. Como era de esperar, las Naciones Unidas se opone a absolutamente todo lo que vaya a proponer o gestionar el Estado de Israel. Tenemos que aquí incorporar también la cuestión de UNRWA. UNRWA está dentro de la Franja de Gaza y ha sido partícipe necesario de la masacre del 7 de octubre. Todavía queda mucho por decir de estas ONGs que tienen una escasa legitimidad frente a lo que ha sido su participación en el 7 de octubre y que sin duda al día de hoy se siguen oponiendo solamente porque se van a oponer a todo lo que Israel proponga. Si hay algo que Israel está controlando con esto, no es solamente la distribución y asegurarse que la ayuda humanitaria llegue a la población gazatí, sino que lo está sacando a Hamas de eje. Y si hay si hay quienes van a beneficiarse en primer término de esta nueva distribución y este esquema, no falto de problemas, insisto, pero que sí va a traer mejores resultados, son los propios palestinos, que ya no van a tener que irle a mendigar a Hamas y ser además objetivos de robos, de presiones y de coerción, sino que ahora va a ser una empresa externa la que va a controlar ese ingreso de ayuda humanitaria y que sin dudas va a traer cierta calma en una franja de Gaza que está pendiente hoy de resolver. ¿Qué es lo que va a suceder? Si se efectúa el plan de Donald Trump de una limpieza y un vaciado de la franja de Gaza, o bien todavía nos queda algún otro plan que no ha sido develado por el momento. Bueno, como siempre tenemos, a medida que pasa el tiempo, casi más incógnitas Muchas preguntas. que Ujú. respuestas, pero bueno, por lo menos, como dice el Quijote, o en el Quijote dicen, ladran mucho porque esto es señal de que algo se está haciendo en el Ujú. sentido correcto. El tema de la ayuda humanitaria de esta manera está siendo criticado. Al principio decían, uy, no, no va a alcanzar, solamente esto no alcanza para nadie, que esto que lo otro. Luego, cuando sí empieza a alcanzar, resulta que siguen protestando porque la distribución no la hacen estos mismos organismos que han estado implicados en todo este proceso de La propia corrupción masacre. Ujú. y en la Ujú. propia masacre. Muchas Sí, sí, gracias, sí. Luciano Mondino, por habernos acercado tus comentarios y esperamos volver a contar contigo de aquí a 2 semanas. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo grande.